Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho de la Construcción. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor José Wilmar Gallegos, quien nos va a exponer el tema de contratos inmobiliarios. El doctor José Gallegos es abogado con amplia experiencia en el área civil, notarial y registral. Ha laborado en SUNAR, así como en notarías en la ciudad de Lima, también como docente universitario, dictando cursos de Derecho Empresarial. Es egresado del doctorando en Derecho, fedatario, juramentado, con especialidad en Informática con registro vigente, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gerencia de Tecnologías de Información, técnico titulado en Computación e Informática y bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática. Doctor José Gallegos, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho de la Construcción. Estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente a Bill Lawyer, nuevamente participando en los diplomados de Bill Lawyer, que tienen una calidad que está mejorando día a día. Bueno, de lo que mencionaste, principalmente resaltar mi experiencia en el ámbito del derecho civil, ¿no? El ámbito registral, notarial y civil, ¿no? Aparte de todo lo que haya estudiado, tengo bastante experiencia en ese ámbito porque he trabajado en registros públicos un promedio de 2 años, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecerles. Vamos a tratar de que el curso sea, o bueno, la clase sea lo más útil para ustedes, tomando en cuenta que es un temario bastante extenso. Cuando estaba desarrollando la diapositiva me di cuenta de lo extenso que era, inclusive podría requerir más clases, pero vamos a tratar de que se ajuste a los efectos de este curso justamente. Dicho esa presentación, me dan un minuto para compartir mi pantalla y empezamos con la exposición, ¿no? Creo que todos están viendo mi diapositiva, entonces iniciamos. Antes, mencionar que pueden participar si tienen alguna consulta, alguna duda respecto al tema, que es bastante extenso y tiene bastantes situaciones que se presentan en las cuales no se van a poder desarrollar todas por lo corto del tiempo, pero vamos a tratar de desarrollar los principales conceptos relacionados con los contratos inmobiliarios, relacionados al ámbito de la construcción, al ámbito del sector inmobiliario. El sector inmobiliario es un sector bastante dinámico, que mueve bastante dinero y mueve también diversas acciones dentro del campo del derecho civil principalmente, ¿no? Y está relacionado obviamente con el tema de contratos, ¿no? Es por ello que, bueno, como les decía, pueden participar en el momento que ustedes consideren conveniente. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, eh, será muy bien recibido y atendido en su oportunidad. Algunas consideraciones previas que siempre las hago en mis exposiciones: el tema de que las opiniones y puntos de vista en la presentación son de mi responsabilidad, ¿no? Representan mi opinión personal, ¿no? No reflejan necesariamente la posición o perspectiva de ninguna organización a la que cual pertenezco o a la que haya pertenecido, ¿no? Solamente es una consideración previa. Y bueno, ahora sí empezamos con el tema y vamos a tratar de ubicarlo dentro del ámbito del diplomado, ¿no? Del diplomado de Derecho a la Construcción. Como decía, son importantes los contratos de obra, los contratos para realizar edificaciones o para contratar contratistas dentro de la ley de contrataciones del Estado, pero en esta clase no vamos a ver ellos, sino vamos a verlo desde el punto de vista civil, más que todo, ¿no? Dentro de los temas de contratos.
Y esta va a ser una introducción creo que hay una clase más adelante de derecho registral y notarial en el ámbito del sector de la construcción y el ámbito inmobiliario, y va a ser la base para eso, ¿no? Por eso vamos a retornar un poco a las bases del derecho civil y vamos a revisar lo que son los contratos en general y los contratos para entenderlo desde el punto de vista del derecho, pues, ¿no? Y ya en las siguientes clases van a desarrollar otros temas que ya son más específicos del derecho a la construcción. En este punto vamos a ver temas de derecho inmobiliario y, y como verán, hay una relación muy grande, ¿no? Entre el derecho inmobiliario y el derecho de la construcción, ¿no? Y obviamente el derecho civil. Entonces vamos regresando, ¿no? A lo que es lo que dice el Código Civil, ¿no? Donde nos habla de los contratos, ¿no? Es importante entender este concepto básico que nos dice que los contratos son los acuerdos entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Que este es un concepto que lo manejamos los que hemos estudiado derecho casi de memoria, pero es importante entender las implicancias y la ubicación, ¿no? Dentro del derecho civil en general, porque esta es la base para todas las demás, todo lo que se refiere al tema de contratación, ¿no? Contratos laborales, contratos de locación, contratos cotidianos, contratos de arrendamiento, contratos civiles. Esta es la base para el estudio de todos los contratos que vamos a tratar, ¿no? ¿Qué más nos dice estas disposiciones? El tema de perfeccionamiento de los contratos, que también es importante, ¿no? Que se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto por aquellos que se debe observar de una forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad, ¿no? Es importante entender este concepto también básico de en qué momento se perfeccionan o se dan los contratos, ¿no? Porque muchas veces podemos tener el concepto equivocado de que un contrato solamente tendría validez cuando está escrito y hayamos plasmado nuestras firmas o inclusive si lo hemos elevado a escritura pública o lo hemos inscrito en registros públicos, ¿no? Lo cual no es correcto porque la ley indica la formalidad dependiendo del contrato, pero lo básico o lo mínimo que te pide es tener el consentimiento de las partes y tener determinados requisitos. Esto quiere decir que no necesariamente se tiene que hacer por escrito, ¿no? Si es que la formalidad en el caso específico lo requiere, sí, tampoco indica que tenga que ser inscrito inscrito en registros públicos, ¿no? Pero dependiendo del caso, por ejemplo, tenemos el caso de los contratos de donación, en los cuales sí se exige la formalidad de escritura pública, ¿no? Bajo sanción de nulidad, inclusive. Esos conceptos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que no es necesario determinados requisitos porque la ley nos enmarca dentro de la norma qué es lo que se requiere, ¿no? También es importante el tema de la libertad contractual, ¿no? Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato. Y acá hay todo un desarrollo constitucional, inclusive, de qué se trata, en qué consiste la libertad y la autonomía de las partes para elaborar contratos, ¿no? Hay una libertad, pero también se pueden dar determinados límites dentro de los márgenes de la ley. Recordemos que la ley prima sobre los contratos, pero hay una libertad contractual, ¿no? Por eso indica esta norma, el artículo 1354, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, ¿no? Podemos establecer nuestras condiciones, nuestros contratos, pero tomando en cuenta la norma, ¿no? Y siempre que no haya una norma que se oponga o que indique lo contrario, ¿no? O que prohíba, ¿no? Tenemos que recordar todos estos principios legales como base para entender lo que es el derecho inmobiliario en general, el derecho civil y el derecho a la construcción también, pues, ¿no? Tenemos, como decía, la primacía de la voluntad de los contratantes. Si es que hay una obligación
firmar un determinado contrato se aplicaría el 1361, que indica la obligatoriedad de los contratos. Eh, y estos son algunos artículos que he colocado en esta diapositiva y para esta exposición, los que he considerado más importantes, ¿no? El tema de contratos es bastante amplio, el tema de fuentes de las obligaciones y obligaciones en general, pero es una base, como repito, para entender lo que es los contratos y la contratación en general. También tenemos como una especie de principio, ¿no? Tenemos la buena fe. Los contratos deben negociarse y celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe, ¿no? Y eso también es algo básico, pero es como una especie de principios en lo que es la contratación en general, ¿no? Estoy hablando de contratación en general, ¿no? Y los efectos del contrato también están señalados en el Código Civil, solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, ¿no? Enmarcando dónde está, hasta dónde llegan los efectos de los contratos, ¿no? Estos puntos son importantes, repito, entenderlos y conocerlos, porque inclusive se aplican supletoriamente, pues, ¿no? Si no tenemos una norma específica que nos diga hasta dónde es el alcance de tal norma, en este caso, hasta dónde es el alcance de tal contrato, tenemos que recurrir supletoriamente a las demás normas, en este caso al Código Civil, ¿no? Es una de las normas que más se recurre de manera supletoria cuando no hay una norma específica, especial, o que señale de manera específica tal situación, ¿no? Tal situación que se presenta. ¿Qué más? ¿Qué elementos más tenemos dentro de lo que es la contratación o los contratos? Tenemos el consentimiento, el objeto del contrato y la forma del contrato. Estos elementos vamos a revisarlos muy brevemente. ¿En qué momento se da el consentimiento o en qué momento se da el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Se da con el consentimiento, ¿no? A le dice a B que quiere firmar tal acuerdo, quiere realizar tal acuerdo, contenga alguna obligación y solamente en el momento de que B dé su consentimiento queda perfeccionado el, el contrato, ¿no? Queda perfeccionado la obligación y el acuerdo. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. O sea, tiene que haber también un conocimiento por parte del que hizo la propuesta inicial del contrato, ¿no? Tenemos otro artículo del Código Civil, el 1375, que habla de la oportunidad de la aceptación, que tiene que ser establecida dentro del plazo conforme a ley y en el plazo oportuno y razonable, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos estos elementos para entender lo que es este, el, las partes y los momentos en que se da la contratación. Es por eso que se habla de el objeto del contrato, del conocimiento y de otros elementos principales de, de la contratación, ¿no? Es una parte elemental que se estudia dentro de lo que es eh, contratos, fuentes de las obligaciones, eh, dentro de las materias de derecho civil, ¿no? Hay que recordar un poco de eso, ¿no? ¿Qué más? Objeto del contrato. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar y extinguir obligaciones. Hay una similitud, ¿no? Con el tema de qué es un contrato, ¿no? Y estos conceptos hay que recordarlos porque son los límites también del contrato, ¿no? Crear, regular, modificar y extinguir obligaciones. Eso es lo que se puede hacer con el contrato, ¿no? Que es la voluntad de las partes, que es para lo que la posibilidad que tienen las partes de realizar tal o cual acuerdo o obligación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos serían importantes resaltar? El tema de la licitud, ¿no? Por ejemplo, puede haber un contrato que
indique algo ilegal, que proponga hacer algo ilegal y sea aceptado y sea reconocido, obviamente que no, ¿no? Acá ya tendríamos que recurrir a lo que indica el Código Civil en la parte de actos jurídicos, pero igual en la cual el acto jurídico sería nulo si es que no tiene todos los requisitos, uno de ellos que el acto jurídico sea física y jurídicamente posible, ¿no? Y obviamente que no puede ser ilícito, ¿no? En ese caso también estaríamos ante la nulidad, ¿no? La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles, ¿no? Nuevamente recurriendo a eso, a ese requisito del acto jurídico también, donde indica que tiene que ser física y jurídicamente posible, ¿no? En caso no se dé estos requisitos, estas condiciones, eh, tendríamos la nulidad, ¿no? Forma del contrato, ¿no? Esto también he estado comentándolo inicialmente, es importante resaltarlo, ¿no? Porque existen creencias o ideas incorrectas, ¿no? En el ámbito inmobiliario también se da esta situación, en el ámbito de la construcción también. Por ejemplo, hay que recordar los contratos que se realizan en el Estado, ¿no? Bajo la ley de contrataciones del Estado, los cuales establecen propias formalidades y establecen, cómo es que se realizan en la misma ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no todas las contrataciones se realizan con un contrato propiamente, sino se realizan con órdenes de servicio, pero estamos hablando de una contratación, ¿no? O se realizan, hay todo un procedimiento de elaborar términos de referencia o emitir dar un plazo para que para que el locador se presente, ¿no? Se establecen una serie de formalidades dentro de la propia ley de contrataciones que la propia ley de contrataciones establece. Pero si nos remitimos al Código Civil, la situación es distinta porque es la norma, como reitero nuevamente, la que tiene que establecer la formalidad propia del contrato. Entonces, se pueden establecer contrataciones de distintas formas y solamente en caso la norma lo indique o lo exija literalmente, se tendrá que cumplir con esta formalidad, ¿no? El tema de que sea por escrito, el tema de que sea por escritura pública o con firmas legalizadas, lo va a exigir la norma específica dependiendo del caso, ¿no? Pero si nos remitimos al Código Civil, podemos establecer un contrato inclusive de manera verbal, ¿no? Y esta parte también habla de ello, ¿no? El artículo 14.12, ¿no? Exigencia de partes de cumplimiento de la formalidad. Si por mandato de la ley o por convenio deben otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito, o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo del otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Que es un proceso judicial, ¿no? Que ocurre cuando justamente no se ha dado esta formalidad, este cumplimiento por un lado de las partes, por una de las partes, la cual no ha cumplido con otorgar o con presentarse a firmar la escritura pública, pero la ley exigía que se dé esta formalidad. Entonces, ¿qué es lo que le queda hacer al comprador? Al comprador solo le quedaría demandar por un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública y el juez requeriría que se firme, o mejor dicho, que se otorgue, o que la otra parte, el vendedor, eh, eh, le dé la escritura pública, ¿no? Y en caso no lo pueda hacer, el juez es el que otorgaría o firmaría la escritura pública, ¿no? Mediante un procedimiento, inclusive con la participación del notario de protocolización del, eh,
de la protocolización de la escritura pública, ¿no? Ese es un ejemplo, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos diversos niveles, ¿no? Que tenemos que entender y más o menos ver comprender cómo funcionan en la actualidad, ¿no? Eh, Hay formalidades, pero también hay la posibilidad de que no se exijan las formalidades dependiendo del caso concreto. A ver, me da un momento, por favor. En los procesos de otorgamiento de escritura pública, claro, o sea, dependiendo del caso, hay que tomar en cuenta que este es un proceso contencioso, judicial, donde principalmente se presenta una de las partes y presenta su demanda y queda sujeto a lo que responda la otra parte, la parte demandada, pues, ¿no? Y obviamente el juez va a analizar la procedencia y si es fundada esta demanda, ¿no? Va a analizar una serie de elementos. También obviamente tiene que analizar la legitimidad para obrar, el interés para obrar. Y bueno, ahí podríamos comentar varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, los procesos de otorgamiento de escritura pública sí se han prestado para eh, tratar de regularizar o tratar de adjudicarse o apropiarse de inmuebles cuando no son los propietarios. Es por eso que el juez tiene que evaluar este caso, ¿no? Algo parecido de lo que ocurre con los procesos judiciales de prescripción adquisitiva, ¿no? Donde honestamente no es tan fácil que el juez te dé que te conceda la prescripción adquisitiva, ¿no? Que te declare propietario, porque justamente también ocurre en estas situaciones de que hay personas que tratan o recurren a estos procesos judiciales, para tratar de apropiarse de propiedades que no tienen nada que ver. Entonces, señalan que son los poseedores y que tienen todos los requisitos de la prescripción adquisitiva, pero no lo cumplen y realmente no son ni siquiera poseedores, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de la del proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Que igual, tratando de valerse de algún documento o algún título que tenga determinada persona, eh, pretende apropiarse de un inmueble cuando realmente no existió esta compraventa, ¿no? O no existió esta transferencia en algún momento o anteriormente, ¿no? Habría que analizar el caso concreto. Pero también sí es cierto que este proceso judicial sí sirve para regularizar y sanear la propiedad siempre y cuando el juez evalúe adecuadamente, pues, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, sí se podría dar este supuesto de que un otorgamiento de escritura pública no te lo van a conceder en automático, ¿no? Porque es un proceso contencioso, inclusive, hay que tomar en cuenta ahí. Eh, ¿Qué más para ir avanzando? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Este, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Seguimos avanzando. Ya con el tema previo, pasando ya a lo que son los contratos propiamente, con el tema previo de los contratos preparatorios. Y sobre este capítulo también es bastante extenso el Código Civil y hay bastantes opciones, digámoslo así, de realizar contratos previos o preparatorios al contrato mismo, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos conceptos que podemos extraer, sacar del Código Civil, por ejemplo, el compromiso de contratar, ¿no? Es un compromiso de contratar, es en el cual las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. No es un contrato, no es un contrato en sí mismo, ¿no? Tampoco podría ser elevado a escritura pública o tener una mayor formalidad, ¿no?
La formalidad va a ser dependiendo o el nivel de seguridad, dependiendo del requerimiento de las partes, ¿no? Algunos que pueden exigir que un contrato preparatorio, un contrato de arras o un compromiso de contratar tenga firmas legalizadas, ¿no? Pero la norma no lo exige, o dependiendo del tipo de contrato, exigirá tal o cual formalidad, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. El compromiso de contratar debe contener por lo menos los elementos esenciales del contrato definitivo, ¿no? Este es un requisito del Código Civil. El plazo debe ser determinado o determinable, ¿no? Y indicando que este plazo será de un año, el mismo Código Civil, ¿no? Hay que tomar en cuenta esas condiciones esos artículos del Código Civil, ¿no? Hay que revisar siempre el Código Civil para ver qué formalidad o qué requisito específico te pueda exigir, ¿no? También ver qué contrato te es más conveniente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los contratos de arras, en los cuales hay una especie de penalidad para los contratantes. Entonces también no te convendría un contrato de arras, ¿no? Tendrías que evaluar, por ejemplo, qué tipo de contrato preparatorio te conviene o se adecua mejor a tus fines. Tenemos el contrato de opción, también ahí, por ejemplo, por el contrato de opción, según señala el artículo 1419, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. ¿Cuál es la diferencia de este contrato de opción, no? No es que tengas la opción de al principio escoger varios inmuebles o varias condiciones, ¿no? Es un contrato en el que una vez celebrado, después de un tiempo, hay la opción o la posibilidad de que lo continúen o ya no lo continúen, ¿no? Por eso señala que tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no, ¿no? Acá tenemos un ejemplo extraído del libro de Torres Vázquez, en el cual explica, ¿no? Que en determinado momento, después de haber celebrado este contrato de opción, hay la, hay se tiene que dar esta, esta decisión de que si continúan o no continúan con este contrato. Por eso señala que es un contrato de opción, ¿no? Por eso señala que mientras que el optante no ejercite la opción y no hay acuerdo de voluntades, no hay contrato definitivo, ¿no? Esa es una opción. Nuevamente estamos en la autonomía de las partes. Se puede celebrar un contrato de opción como tal si es que las partes convienen hacerlo, si es que las partes se ajustan a este contrato y es lo que requieren para para sus acuerdos o para su contrato en sí mismo, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar sobre este tema de los contratos? Un concepto bien conocido por nosotros es que los contratos tienen prestaciones recíprocas, ¿no? Eh, A debe darle a B y en otra prestación B debe darle a A, ¿no? Eso es lo que significa el contrato con prestaciones recíprocas. Pero ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? En los contratos con prestaciones recíprocas, en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Y ese es el tema de que sea recíproco, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que cuando uno compra un inmueble, por ejemplo, ¿no? Se dé al momento de la entrega del inmueble, también se dé la entrega del dinero, pero ocurren diversas situaciones, ¿no? Hay varias etapas, por ejemplo, en la compra de un inmueble y lo mismo con la compra de un vehículo. Pero este artículo del Código Civil nos da o sea, prevé esta situación de que
necesariamente tienen que satisfacerse ambas prestaciones, ¿no? Ambas obligaciones, ¿no? Eh, Otro ejemplo, o sea, ¿no? El caso de los inmuebles es un poco más complicado. Que tú compras un artefacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú no lo compras, si no te dan el artefacto en su momento, hasta que no te lo den, según el artículo 1426, tú puedes suspender el pago, ¿no? Inclusive podrías pedir, si te has hecho el pago, podrías pedir la devolución, ¿no? Esa es la posibilidad y ese es el cumplimiento del principio de prestaciones recíprocas, ¿no? Tienen que darte el bien y tú tienes que dar lo que te has comprometido a dar, ¿no? En este caso el dinero, ¿no? ¿Se puede establecer una condición resolutoria? Sí, pues no, como lo señala el artículo 1430, puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión, ¿no? Volvemos al ejemplo de que tú has comprado un artefacto, ¿no? Eh, Has hecho un adelanto, digamos, has pagado, el artefacto costaba 100, tú has pagado 50, y hasta que no te lo entreguen, tú no pagas los 50, pero pasa el tiempo y te dicen que te lo van a entregar y al final no te lo entregan o se demoran demasiado. Entonces tú puedes, siguiendo el artículo 1430 de condición resolutoria, tú puedes exigir la devolución. En este caso, estás prácticamente resolviendo el contrato, ¿no? puede, puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva, ¿no? Si exige la devolución, ya no quieres nada y ya no hay acuerdo entre partes, ¿no? Eso sería más o menos un ejemplo. Y cómo es que opera el incumplimiento y la condición resolutoria en el contrato de prestaciones recíprocas. Obviamente, en los contratos inmobiliarios, en los contratos de compra de inmuebles, es más complicado, ¿no? Hay otro tipo de situaciones. Y justamente vamos a ver uno de los contratos más conocidos y que también está establecido en nuestro Código Civil, ¿no? El famoso contrato de arras, ¿no? El cual sí tiene bastante uso en el sector inmobiliario o en el sector de compra de inmuebles. Un concepto de el contrato de arras sería que son un acuerdo previo entre el comprador y el vendedor para reservar una propiedad, con la promesa de pagar y recibir el bien en el futuro, ¿no? Obviamente este es un contrato privado, se firma antes de una compraventa, obviamente es opcional, o sea, no estás obligado, la otra parte no te puede obligar ni tampoco puedes obligar a que firmen un contrato preparatorio ni un contrato de arras, pero es conveniente y obviamente también es por común acuerdo, ¿no? En este contrato se acuerdan las condiciones, el plazo de compraventa y el comprador entrega una cantidad de dinero en adelanto del importe final. ¿Qué sería, no? Es lo que conocemos como una especie de separación tal vez, o es una especie de adelanto o es una especie de compromiso. Pero ¿qué es lo que pasa con este monto, ¿no? Nuestra legislación prevé dos tipos de arras, ¿no? Las arras confirmatorias y las arras de retractación. ¿Cuál sería la más lesiva? Las arras de retractación, ¿no? ¿Qué nos dice los efectos de las arras de retractación? Si se retractara la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro contratante. Entonces, de este monto que tú has adelantado, que tú has separado, y te retractas, ya no tienes derecho a devolución, prácticamente o lo pierdes, ¿no? Y en el otro caso, si se retractara quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. La otra parte ha recibido este monto y se retracta, ya no te quiero vender mi inmueble, según el contrato de arras, según el acuerdo y aplicando el artículo 1481, tiene que devolver el monto, pero el doble, ¿no? Bajo qué sanción? De una demanda judicial, pues, ¿no? Si no lo hace, tienes todas las posibilidades de demandar a la otra persona para que cumpla con las arras, ¿no?
Por eso es que hay que tener bastante conocimiento y cuidado al momento de realizar este tipo de contratos y hay que estar seguros también, ¿no? Es cierto que por ejemplo, el contrato de arras o los contratos preparatorios se hacen para mantener la contratación, para mantener el compromiso, pero también tiene efectos y consecuencias, ¿no? Eh, por eso es que hay que tener por eso, conciencia y conocimiento de este tipo de contratos que se establecen entre las partes, ¿no? Si se retrasa la parte que entrega las arras, por A o B no puedas cumplir el contrato, no puedas cumplir con pagar el saldo, o el banco no te va a prestar, hay algún problema con el préstamo que te va a hacer el banco, no estás seguro, entonces mejor no firmes este contrato de arras, ¿no? Pueden suceder varias cosas en un contrato inmobiliario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y mucho cuidado con los pasos también que se realizan, ¿no? Entonces, no puedes cumplir con pagar el saldo, el banco no te va a prestar, pides una extensión, no te va a dar una extensión, ¿qué le conviene más a la otra parte, ¿no? Quedarse con el monto, ¿no? Cumplir y ejecutar el contrato de arras, ¿no? Lo mismo por otra parte, también podría ocurrir cualquier supuesto, ¿no? Y por eso, antes de realizar este contrato, hay que estar seguros de que se va a culminar la compraventa, ¿no? Son contratos preparatorios. Y bueno, solamente con esto concluyo lo que son esta introducción de los contratos preparatorios, ¿no? Se pueden hacer de otras maneras, luego pueden revisar el Código Civil, ahí ahí están las opciones de los contratos inmobiliarios, de los contratos preparatorios, perdón. Bueno, regresando a lo que son los contratos inmobiliarios, o mejor dicho, ya entrando al tema propiamente de los contratos inmobiliarios, vamos a encontrar el principal contrato, ¿no? Vamos a remitirnos al Código Civil, que es el contrato de compraventa, ¿no? El contrato que una persona hace para comprar un inmueble no es otra cosa que un contrato inmobiliario, muchas, con muchos elementos, con muchos requerimientos y con muchas formalidades, sí, ¿no? Pero es un contrato de compraventa en otras palabras, ¿no? Lo mismo que es un contrato de comprar algo en la calle o comprar algo en internet, todas esas acciones, todos esos actos son contratos de compraventa, ¿no? Pero cada uno tiene sus niveles, sus formalidades y sus requerimientos de la ley del derecho privado, en este caso los exige, ¿no? Como concepto, solamente para recordar, tenemos la definición de lo que es un contrato de compra-venta, que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio, ¿no? Y este concepto hay que tenerlo también, hay que tenerlo en cuenta porque hay otros contratos, en el mismo Código Civil y hay otros contratos que pueden parecer un contrato de compra-venta, pero no lo son, ¿no? Y hay algunas variantes o diferencias, ¿no? En este caso hay que tomar en cuenta esta definición que indica que el vendedor se obliga a transferir la propiedad y este a pagar su precio en dinero, ¿no? Es un contrato de prestaciones recíprocas, bilateral, entre otras características, ¿no? Compraventa de un bien futuro. ¿Se puede hacer una compraventa de un bien futuro? Sí, se puede, ¿no? Ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. ¿Qué pasa si no llega a existir ese bien futuro? ¿Qué pasa si no llega a existir, a que se realice, a que se construya esa casa? ¿Qué pasa si no se llega a terminar esa obra o no se llega a terminar ese mueble que has mandado a hacer, ¿no? El contrato ya no se celebraría, ¿no? Es importante tomar en cuenta que el Código Civil prevé también esta situación, pero también prevé que sí es posible establecer un contrato de compra-venta de un bien futuro, ¿no? Y pasa en la actualidad con infinidad de proyectos o de requerimientos que nosotros como compradores, como consumidores, hacemos, ¿no? Día a día.
Es importante tomar en cuenta los elementos de un contrato de compra-venta. ¿Cuáles serían, no? Y sobre todo en el ámbito inmobiliario, los sujetos, las partes, el objeto y las condiciones, ¿no? ¿Qué tipo de contrato de compra-venta se está haciendo? Las obligaciones, los servicios y las mejoras. Vamos a tomar como ejemplo un contrato inmobiliario, un contrato de una compra-venta de una casa o un departamento, un terreno, ¿no? Otro elemento sería el inmueble, ¿no? En un contrato de compra-venta se tiene que identificar el objeto, en este caso el objeto o lo que se está comprando es el inmueble, ¿no? Se debe describir la propiedad y señalar el número de partida registral. Con mayor razón, le da más seguridad el tener un número de partida registral de determinado inmueble. Si es que no tiene partida registral, el inmueble no existe, habría que tomar en cuenta eso, ¿no? Obviamente que sí existe, pero hay un tema de saneamiento y regularización ahí, ¿no? De, de independización y de inscripción, pues, ¿no? Etcétera. Precio, ¿no? Es otro elemento del contrato de compraventa. En este caso, el precio es el monto a pagar por el inmueble, la entrega del inmueble, los gastos notariales y las cargas del inmueble. Todo eso dentro del ámbito de un contrato inmobiliario, ¿no? Recordemos, obviamente que en un contrato inmobiliario sí va a haber gastos notariales, en un contrato de compra-venta de otro tipo, no necesariamente, pues, ¿no? No se exige esa formalidad de que esté bajo escritura pública. Las cargas del inmueble en un contrato inmobiliario es recomendable revisar la partida registral, las cargas que pudiera tener este inmueble, ¿no? Si está hipotecado, si está con algún tipo de gravamen o una demanda. eh, Esos serían algunos de los elementos en un contrato de compraventa de un inmueble, ¿no? Acudiendo acudiendo al ejemplo de una compra-venta de un inmueble. ¿Cuáles serían las obligaciones del vendedor? Según el Código Civil, y el Código Civil también las señala de manera literal, son las siguientes. Perfeccionamiento de la transferencia, ¿no? Obligación esencial del vendedor, perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. ¿Qué pasa con los vendedores que no otorgan o no firman la escritura pública? Ahí se puede demandar un otorgamiento de escritura pública, acudiendo justamente a este artículo, ¿no? Perfeccionamiento de la transferencia, siendo la obligación del vendedor el perfeccionar hasta el final, hasta el último paso, digamos, la compraventa o la transferencia. Estado del bien al momento de la entrega. El bien debe ser entregado en el estado en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios. Obviamente que el vendedor tiene que firmar, eh, entregar el bien en el estado adecuado, pero sobre todo en el estado que lo ha aceptado el comprador. Y esta acción se coloca en los contratos inmobiliarios como ad corpus, ¿no? Con el nombre ad corpus. ¿Qué significa? Que el comprador tiene conocimiento y es del estado en que ha recibido el bien, ¿no? Y ahí ya no habría derecho a reclamo, ¿no? Y eso se coloca en la minuta y en la escritura pública. ¿Qué otra obligación tiene el vendedor? Entrega de documentos y títulos del bien vendido. Obviamente tiene que regularizar y entregar adecuadamente toda la documentación y sobre todo la regulación y la transferencia según la norma. Si estamos hablando de bienes inmuebles, mm, eh, regresamos a lo que es todo el procedimiento de compra-venta notarial y registral, ¿no? Que se puede hacer o que se haga de otras maneras, con un contrato privado o con otro tipo
no es recomendable, pero también si es que las partes están de acuerdo y conocen las consecuencias de esas formas de adquirir o de comprar un bien inmueble, también se pueden dar, ¿no? Pero tiene que haber por eso un conocimiento de lo que sería la compraventa, en este caso de bienes inmuebles, ¿no? Y cuáles son las formalidades y cómo es que funciona el sistema notarial, registral, estamos en un sistema constitutivo, declarativo, etcétera, ¿no? Muchas veces no se conoce y por eso se cae en ese tipo de errores, ¿no? Oportunidad de entrega del bien, el bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, el bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, ¿no? Eso es lo ideal, pero eso es una obligación del vendedor. Lugar de entrega del bien, el bien debe ser entregado en el lugar que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato, ¿no? Es una reiteración que hace el Código Civil. Vamos avanzando, obligaciones del comprador. Vale recordar que estos son contratos nominados, ¿no? Contratos ya determinados por la norma, por el Código Civil en este caso, pero también existen los contratos innominados, ¿no? Pero en este caso estamos ante los contratos más tradicionales o típicos, podríamos decir, y en este caso, acudiendo al ejemplo de la contratación inmobiliaria, estamos revisando el contrato de compra-venta, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el comprador? Que también tiene obligaciones. Obviamente el pago del precio, eh, la resolución por falta de pago de saldo, la resolución por falta de garantía por el saldo, el incumplimiento de pago por armadas, cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador deja de pagar tres de ellas, o no, el vendedor puede pedir la resolución del contrato, ¿no? Estas cláusulas o opciones se dan más que todo por la falta de cumplimiento del comprador, requiriendo nuevamente a la obligación principal del comprador, que es el pago del precio, ¿no? Que es el pago y el cumplimiento del precio, ¿no? Hay que tomar en cuenta porque estos artículos porque son los señalados en el Código Civil, ¿no? Y el comprador puede recurrir a ellos en caso de incumplimiento por parte del comprador. Pactos que pueda integrar la compraventa. Hay que tomar en cuenta los que hay pactos, hay cláusulas que se desarrollan en el código civil que pueden ser estipuladas por las partes dependiendo de las condiciones que ellos quieran establecer, ¿no? En este caso, dado el tiempo, no voy a entrar en más detalle, pero está en el artículo 1582, lo pueden revisar, y señala estos pactos, ¿no? Que, bueno, son conocidos como el pacto de mejor comprador y el pacto de preferencia, los cuales no se pueden establecer bajo sanción de nulidad, ¿no? Otros pactos que sí se pueden establecer son la compraventa con reserva de propiedad y el pacto de retroventa, ¿no? El pacto de retroventa, por el pacto de retroventa el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato, sin necesidad de decisión judicial, ¿no? Es un pacto que sí se puede establecer, que se puede consignar siempre y cuando las partes estén de acuerdo, pero tienen que tener conocimiento, ¿no? Nuevamente, conocimiento de las consecuencias, conocimiento de qué trata, y sí se pueden establecer, pero lo importante acá en esta parte es que hay pactos que sí se pueden establecer, que la norma señala que sí, y hay otros pactos que no, y si se establecen, la sanción es la nulidad. Entonces hay que tomar en cuenta estos pactos o condiciones que las partes consideren establecer en determinado momento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros institutos o qué otras figuras se pueden presentar? Tenemos el derecho de retracto y la permuta, ¿no? La permuta, según la definición del artículo 1602 o 1602, los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de los bienes. Ahora, acá hay como una especie de similitud, ¿no? Con el contrato de compra-venta, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso y ver las diferencias, ¿no? No son precisamente lo mismo, ¿no?
se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes, ¿no? Es como una especie de trade, que podríamos decirlo. En cambio, en la compraventa está el elemento dinerario, ¿no? Y esas diferencias hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué es el derecho de retracto? Sí, creo que me va a alcanzar el tiempo para explicar brevemente el derecho de retracto, que es un instituto o es una posibilidad que puede hacer determinadas personas dependiendo del caso, ¿no? El derecho de tracto es el que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en lugar del comprador. Entonces, el comprador y el vendedor ya han hecho su compraventa, ya está prácticamente todo cerrado, podemos decirlo, pero puede intervenir, según el derecho de retracto, determinadas personas, ¿no? Eso está establecido en el artículo 1592 respecto a quiénes podrían ser los que pueden ejercer este derecho de retracto. Artículo 1599, ¿no? Titulares del derecho de retracto. ¿Quién podría reemplazar al comprador y exigir que ya no le vendan al comprador, sino que le vendan a él? Según el artículo 1599, el copropietario, o sea, eh, si otra persona más eh, es copropietaria de un bien y la otra persona vende su parte o sus acciones y derechos y el copropietario se entera, puede recurrir a este derecho de retracto judicialmente, ¿no? Ejerciendo el artículo 1592 y puede reemplazar al comprador. Obviamente, esta figura tiene algunas condiciones, ¿no? El litigante en caso de venta por el contrario del bien que se esté discutiendo judicialmente, no sé, un litigante de este inmueble, el propietario en la venta del usufructo, el propietario del suelo y el superficiario, los propietarios de predios urbanos divididos materialmente en partes, etcétera, ¿no? Artículo derogado era el arrendatario, inclusive, ¿no? Eso, bueno, ya está derogado. Pero el ejemplo más común es el de los copropietarios, ¿no? O en el caso de los hermanos, ¿no? Que poseen un bien entre todos y son copropietarios. ¿Qué pasa si un hermano vende a un tercero? Este otro hermano podría exigir, acudiendo al derecho de retracto, que se le reemplace, ¿no? Obviamente tiene que pagar el precio que han estipulado con el comprador inicialmente y una especie de penalidad y gastos adicionales, ¿no? Costas y costos. Eh, pero bueno, es una posibilidad, es un derecho. ¿Cuál sería la solución para no caer en ello? Notificar y conversar adecuadamente con los que tienen esta posibilidad de retraso, ¿no? Comunicarle directamente, porque el derecho de retraso, para ejercer tu derecho de retraso también hay un plazo que la ley establece, ¿no? Vencido ese plazo, esta persona ya no puede subrogarse por el comprador. Eh, Esa es una figura que se puede utilizar, se puede dar en los contratos inmobiliarios, se da bastante en los contratos inmobiliarios. Hay problemas judiciales o compraventas que se han frustrado. Por eso sí, sí se da, porque no hay una adecuada conversación, por eso entre los propietarios y los copropietarios y las personas que tienen la posibilidad de ejercer este derecho de retracto, ¿no? Hay que tomar en cuenta también ese detalle para más adelante, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente eh, contrato o tipo de contrato que se puede establecer
en el ámbito inmobiliario, ¿no? Que es también ya bastante conocido por todos nosotros, que se trata de la hipoteca, ¿no? Tenemos la hipoteca, una noción inicial sería que es un derecho real de garantía por la cual se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, ¿no? Vale decir que la hipoteca se aplica solamente en inmuebles, ¿no? Inmuebles, propiedades, construcciones, ese tipo de muebles, ¿no? Si hablamos de bienes muebles, vehículos, estaríamos hablando de garantías mobiliarias o prenda, ¿no? Anteriormente se denominaba prenda, ¿no? Eh, pero la hipoteca aplica en el ámbito inmobiliario. Lo importante de la hipoteca es las formalidades y los requerimientos que existen, ¿no? Acá he colocado algunos artículos principales. Por ejemplo, que la hipoteca solo se puede constituir por escritura pública. Esa es una formalidad, una exigencia, lo que no ocurre con la garantía mobiliaria o la prenda, que lo establece el mismo Código Civil. Otro elemento sería la prohibición de hipotecar bienes futuros. No se puede constituir hipotecas sobre bienes futuros, ¿no? Aunque muchos te o hayas visto o ocurra la situación de que se quiera hacer una hipoteca sobre una posible construcción de departamentos y sobre esa misma construcción se quiere establecer una hipoteca, no se puede realizar, ¿no? Si no se aplican otras figuras o otras formas. Este, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Por norma, expresamente se prohíbe la hipoteca de bienes futuros, ¿no? Qué más es importante resaltar en la hipoteca? Los requisitos para que sea válida, ¿no? Que afecte el bien al propietario o quien esté autorizado por este efecto conforme ley, o sea, tiene que ser obviamente el propietario, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Uno de los requerimientos es que esté inscrito en el registro de propiedad inmueble y que sea la obligación determinada o determinable, ¿no? Y esta es una garantía que se establece, pues, para que no exista una variación en cuanto a la deuda, ¿no? Tiene que ser determinada en un punto fijo, digamos, en una cantidad fija y determinable, pues, ¿no? ¿Qué más podemos resaltar de la hipoteca? Nos señala el Código Civil que tiene una extensión que va a todas las partes integrantes del bien hipotecado, ¿no? Y a accesorios y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto, ¿no? Esa es la extensión de la hipoteca, se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, ¿no? Y a sus partes accesorias. La indivisibilidad de la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados, ¿no? También tomar en cuenta ese elemento y requisito de la hipoteca. Rango de las hipotecas, ¿no? Tenemos un bien que puede tener muchas hipotecas a la vez. ¿Cuál sería el rango preferencia? Según el artículo 11.12 del Código Civil, las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha de registro, ¿no? Y esa situación se puede dar en el registro, ¿no? Que tengan varias hipotecas, ¿no? La ley no prohíbe que haya varias hipotecas sobre un mismo bien. No se puede renunciar a la facultad de grabar el bien con segunda u con segunda y ulteriores hipotecas, ¿no? Sí se puede grabar un mismo bien con varias hipotecas como repito. Hipotecas legales, ¿no? Para ir avanzando con algunos conceptos principales de lo que es la hipoteca. Las hipotecas legales son establecidas
por norma, cuando se presenta justamente esta compraventa y el registrador observe que hay un saldo o una deuda pendiente, ¿no? Por eso también es importante mm, tener realizar el acto o la transferencia de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, si hay un saldo pendiente de oficio y automáticamente el registrador va a constituir la hipoteca, ¿no? Si no se ha demostrado que se ha pagado el saldo faltante, puede ser por un error, puede ser porque no lo hayan presentado adecuadamente o hubo desconocimiento o porque quieren hacerlo de manera interna, es obligación al ver este saldo que no se ha hecho por la transferencia, es obligación del registrador establecer la hipoteca de oficio, ¿no? Y esa es la conocida hipoteca legal, ¿no? Donde el comprador, pese a que ya ha pagado todo o ha tenido un acuerdo interno, digamos, con el vendedor, pero si no se ha regularizado esto notarial y registralmente, va a figurar como una hipoteca, ¿no? Como que le debe al vendedor, ¿no? Hay que también tomar en cuenta este elemento porque lo señala la misma ley, ¿no? Y según el artículo 1118 también se señalan otras causales porque se pueden establecer hipotecas legales. Finalmente, para acabar el tema de la hipoteca, ¿cuáles son las causales de extinción de la hipoteca? Tenemos que la hipoteca acaba, según el Código Civil, por extinción de la obligación que garantiza. Obviamente, si es que se paga la deuda, se hace todo el trámite registral para el levantamiento de la hipoteca, se concluye la hipoteca, ¿no? Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación, si es que el acreedor indica que ya no tiene esa obligación, pero tiene que señalarlo específicamente. Renuncia escrita del acreedor, ¿no? Que es similar al anterior. Destrucción total del inmueble, ¿no? Este supuesto también se puede dar. Y por la consolidación también, ¿no? Cuando el acreedor resulta ser el propio deudor, ¿no? Que se puede dar este supuesto en determinados casos. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, pasamos al siguiente contrato. Sí, Martín Cuellar está levantando la mano. Sí, te Buenas escuchamos. noches, profesor, ¿qué tal? Un poco apelando a su experiencia como abogado de estas empresas inmobiliarias, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas inmobiliarias, sus áreas legales, su gerente legal, respecto a los contratos inmobiliarios? Pero ¿qué contrato inmobiliario? Estaríamos hablando de compraventa o el de hipoteca, ¿no? No tengo mucha experiencia con las empresas inmobiliarias, pero sí tengo, bueno, más o menos conocimiento desde el lado del registro, ¿no? Y se pueden dar diversos tipos de situaciones. O- Contratos modernos, por ejemplo, estos son contratos tradicionales, típicos. Entiendo que el sector inmobiliario es dinámico. ¿Qué contratos modernos han salido, por ejemplo, para poder, digamos, por cultura general, ¿no? Saber sus características? Ya, justamente, bueno, eso vamos a verlo al final. Este, Respecto a los contratos que firman comprador y vendedor, las empresas inmobiliarias tienen un equipo de abogados o de personal que ya prevé ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, hacen, por ejemplo, un contrato de arras o un contrato preparatorio, el tema del adelanto, o sea, ya lo tienen establecido, ¿no? Igual con el tema
de la hipoteca, con la hipoteca, con, con los diversos tipos de hipoteca, ¿no? Por ese lado, creo que sí, sí tienen, no incurren en muchos errores, ¿no? Porque ya tienen una experiencia con ello. Por el otro lado, por el lado lo que sí he visto es por el lado del contrato entre la persona inmobiliaria, o sea, la persona que vende los inmuebles, con con el comprador, ¿no? O con el vendedor. En ese caso, existe lo que es el contrato de intermediación inmobiliaria, que es un contrato entre un inmobiliario, una persona que se dedica a vender inmuebles, y el vendedor, por ejemplo, ¿no? Es el contrato típico en el cual le dices al vendedor, al propietario, que vas a vender su inmueble, vas a ofrecerle, vas a hacer publicidad y vas a y si es que logra venderlo, va a ser va a tener una comisión, ¿no? El 5%, 10%, no sé lo que cobren. Ese contrato no lo hacen muchas veces los inmobiliarios, ¿no? O no lo exige el vendedor, ¿no? Y pueden ocurrir diversos problemas, ¿no? Entonces, ese es un error, por ejemplo, que he visto, ¿no? El contrato de intermediación inmobiliaria muchas veces no se hace y no se pacta, ¿no? Pero ese ya es un contrato entre el inmobiliario o la persona que se dedica a vender inmuebles, a ofrecer inmuebles, y el vendedor, ¿no? Ese es algo que puedo recordar en este momento. ¿Y en qué caso se desnaturaliza jurídicamente un contrato de compra-venta, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? Mm, pero es que desnaturalizar es una expresión amplia. A qué te referirías? O sea, hay un error. Justamente, no, justamente quisiera, en base a la casuística que han visto, o sea, si se han dado casos, porque yo entiendo que se han dado casos donde se observan estos contratos por parte de alguna entidad del Estado y podrían, digamos, ser observados, ¿no? O no es el Dependiendo. caso en el sector construcción, los contratos nunca incurren en esta figura. Sí, pero dependiendo en qué ámbito nos ubiquemos, ¿no? Por ejemplo, ahí podría recurrirse al tema arbitral, pero esa ya es la solución. Tal vez tú te refieras a un tema de observaciones que se presentan, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando le compramos a una inmobiliaria que ha construido varios departamentos, un edificio, ¿no? Se pueden dar observaciones por N situaciones, ¿no? Por el tema de la declaratoria de fábrica, por el tema de la independización, por ahí. Se pueden dar observaciones a nivel registral, ¿no? Eso sí ocurre también bastante, ¿no? Que es un error subsanable. Se pueden dar también tachas si es que ya es un error que no se puede corregir, ¿no? Habría que ver en qué ámbito más o menos te refieres. También por el lado del consumidor, hay que tomar en cuenta que hay una intervención, por ejemplo, se hace se logra todo, ¿no? Todo el tema de la venta, se inscribe, ya eres propietario. Pero pasa un tiempo y te das cuenta de que te han dado el inmueble, el departamento con defectos, pues, ¿no? Los baños funcionan mal, la pintura está filtrando, el agua está filtrando. Ese tipo de detalles en un edificio, por ejemplo, se ven en el ámbito del consumidor. Puedes verlo en el ámbito civil, puedes ir al Poder Judicial, pero de manera más expedita sería en el ámbito de Indecopi, como protección al consumidor. Y eso también tuve bastante experiencia cuando trabajé en Indecopi, que había muchos reclamos, pero a nivel administrativo y como consumidores por parte de los propietarios por ese tipo de defectos, ¿no? Bueno, en resumen, las vías son varias, ¿no? Es amplio, como digo, podemos recurrir en ese caso específico de defectos en el servicio o en el inmueble, podríamos acudir a Indecopi, podríamos acudir al Poder Judicial, podemos hacer una transacción, podemos hacer una conciliación, podemos ver diversos modos de ver esos conflictos, ¿no?
Esos serían algunos problemas y se presentan y se van a presentar en el ámbito inmobiliario. No sé si más o menos con esto te da algunos alcances, pero es bastante amplio, ¿no? El ámbito, en este caso, del sector de la construcción inmobiliario. Vamos al contrato de arrendamiento, lo vamos a ver muy brevemente. También ya todos conocemos lo que es el arrendamiento, está relacionado con el sector inmobiliario. El arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Este, hay algunas disposiciones, exigencias del Código Civil, puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto a los bienes que administra, ¿no? Puede dar en arrendamiento el propietario, obviamente. Puede designar a una persona, a un tercero, a alguien que tenga facultades de administración, lo puede hacer, ¿no? Eh, Tiene que ser por escritura pública, sí, de preferencia se puede hacer por escritura pública y esta persona ya podría arrendar, ¿no? ¿Quiénes son las personas impedidas de arrendar? No pueden tomar en arrendamiento el administrador de los bienes que administra y aquel que por ley esté impedido. Esto señala el Código Civil. Obligaciones del arrendador, obligación de entregar el inmueble, ¿no? Obviamente tiene esta obligación que le corresponde, presunción de buen estado y otras obligaciones adicionales que están en el Código Civil a mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento y a realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto en distinto. El contrato de arrendamiento no es tan sencillo como pareciera. Hay diversos elementos que hay que tomar en cuenta, pero los básicos y principales serían los de el Código Civil, ¿no? Tenemos que cumplir con lo que indica el Código Civil, tanto por el lado del arrendador como por el lado del arrendatario, ¿no? ¿Y cuáles serían las obligaciones del arrendatario? Aquí tenemos algunas, ¿no? A recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o que pueda presumirse de las circunstancias. Esto está en el Código Civil, ¿no? Es algo como que muy elemental, pues, ¿no? Obviamente que también se puede desprender de otras normas como la jurisprudencia, eh, u otras, ¿no? A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos, a pagar puntualmente los servicios públicos, a dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición, etcétera, ¿no? Es extenso el tema del arrendamiento, es extenso y también complicado, ¿no? Se complica con el tema de los inquilinos morosos, de los inquilinos que no quieren desocupar el bien, de los desalojos, que es otra temática, ¿no? Pero principalmente acá concentrémonos en un contexto ideal donde el arrendamiento se da adecuadamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos un contrato de arrendamiento, tenemos un arrendador que cumple con sus obligaciones, un arrendatario que cumple con sus obligaciones y un contrato adecuado, que también es importante hacerlo adecuadamente, ¿no? Que ya el tema de las cláusulas de allanamiento futuro, la cláusula de desalojo, o inclusive si quieren hacerlo con intervención notarial, serían adecuadas, ¿no? Pero esto es lo que está en el Código Civil. Lo estamos viendo para que lo tomemos en cuenta como algo básico, ¿no? Listo, entonces, justamente acá, ya para ir terminando, como les mencioné, son bastantes temas y cada uno de ellos da para extenderse mucho más, ¿no? Porque se presentan muchos supuestos, ¿no? Hay que tomar en cuenta varios detalles, ¿no? Obviamente entiendo que ustedes conocen que acá principalmente en los contratos inmobiliarios o en los contratos de compra y venta de inmuebles, prima lo que es hacerlo notarialmente y registralmente, ¿no? Este tema de los contratos de intermediación inmobiliaria, como le mencionaba al alumno,
¿Qué es un contrato de intermediación inmobiliaria? Es el contrato en el que se le encarga a un agente inmobiliario la compra, venta o arrendamiento de un inmueble, ¿no? Acá en esta relación, es recomendable hacer un contrato de intermediación inmobiliaria, es recomendable hacer un contrato propiamente, ¿no? Justamente donde se establezcan todas las condiciones, qué es lo que va a hacer el agente inmobiliario, eh, cuál va a ser su comisión, cuál va a ser su contraprestación, etcétera, ¿no? Si es que la hubiera, y todos esos detalles que muchas veces se omiten, ¿no? Y solamente se realizan de palabra y por eso muchas veces salen, inclusive pueden salir perjudicados los mismos agentes inmobiliarios porque habrían trabajado en vano o se les puede dar algún otro tipo de situación, ¿no? Tomen en cuenta, el contrato de intermediación mobiliaria relativamente reciente y hay una normativa también bastante amplia sobre lo que es los agentes inmobiliarios, ¿no? Que está regulado por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y bueno, finalmente ya no nos dio tiempo para ver otros tipos de contratos inmobiliarios. Tal vez con esto complemento la pregunta que hizo tu compañero. Tenemos, por ejemplo, los contratos de asociación en participación, ¿no? De una persona denominada asociante con otra persona denominada asociado, una participación en el resultado utilidades, ¿no? Es un contrato de colaboración y donde puedes tener las ganancias justamente de este, de este negocio o actividad que se haga, ¿no? Y otros contratos, solamente ya para mencionarlos y terminar, tenemos el contrato de usufructo, el contrato de superficie, el contrato de servidumbre, por la cual se le da la posibilidad a un tercero de que, de que acceda a un, a un, a un paso o a un tránsito dentro de su inmueble. El contrato de fideicomiso, que es un contrato también bastante actualmente al que se puede acudir actualmente en reemplazo de estos otros contratos que hemos visto. Por ejemplo, el fideicomiso podría reemplazar a una hipoteca, ¿no? Donde están los tres elementos del fideicomiso: el fideicomisario, la fiduciaria y el fideicomitente, ¿no? La fiduciaria es la entidad financiera que preserva la obligación. Eh, Ese es un contrato relativamente nuevo, digamos, que no está en el Código Civil, pero sí se puede utilizar, y se utiliza bastante en el sector inmobiliario. Otros tipos de contratos, bueno, los contratos de garantía, eh, préstamo con garantía hipotecaria o préstamo hipotecario también, ¿no? Contratos bancarios para el financiamiento, los contratos mismos de asociación, contratos civiles y contratos asociativos, ¿no? Que se utilizan en el sector inmobiliario y bueno, dado por el tiempo no los podemos desarrollar, pero hemos desarrollado los elementos básicos, ¿no? No sé si en otras sesiones de este diplomado les van a ampliar sobre alguno de estos contratos y con eso culmino la exposición del día de hoy. Sí, ah, ¿alguna pregunta? Una pregunta, ¿el arrendamiento financiero es un tipo de contrato? ¿Se utiliza en el sector inmobiliario? Sí, claro, el arrendamiento es un contrato también que se utiliza bastante, no lo coloqué ahí. Eh, eh, Buen aporte. ¿En qué consiste para poder entender el arrendamiento financiero? Ya, es un contrato de arrendamiento en sí, en el cual en determinado momento de que se esté pagando el arrendamiento por un bien inmueble, tienes la posibilidad de adquirir o de comprar el bien inmueble, ¿no? El ejemplo, bueno, donde más se utiliza es en los vehículos, ¿no? O sea, el leasing con los vehículos, con los carros, donde lo utilizan también de manera como alquilados
y al final les dan la opción de comprarlos, ¿no? Lo mismo pasa con los inmuebles o cualquier bien que se te ocurra, ¿no? Y sobre la garantía mobiliaria hizo una mención en la primera parte de su exposición, que antes se le llamaba prendas, algo así. Eh, ¿Cuál de esas garantías mobiliarias es la que más se usa en este sector o no se emplean? No, estamos dentro del derecho a la construcción, derecho inmobiliario, no, por eso es la garantía inmobiliaria, bajo la ley de garantías mobiliarias y la reciente norma de garantías mobiliarias que todavía no está en vigencia, el decreto legislativo 1400, solamente aplica para bienes muebles y para otros tipos de bienes que no son inmuebles, ¿no? Para todo lo que no sea inmueble que se te ocurra, estaría aplicando eso, ¿no? Que es un sistema distinto, ¿no? Es un sistema donde, donde se da la garantía con un formulario eh, que es validado por el notario, pero es otra forma, ¿no? Es distinto. Ahora, cuando entre en vigencia el decreto legislativo, va a ser más simple aún, ¿no? Que va a haber un sistema informático que ni siquiera va a ser sujeto a calificación registral, en el cual se van a anotar todas estas garantías, ¿no? Pero en simple, seguimos aplicando lo que es la hipoteca en bienes inmuebles y para todo lo que demás sería las garantías inmobiliarias, ¿no? Que es otro mundo también por contar o por comentar. Bueno, con eso concluyo. Como he visto, el tema da para mucho más. Cada uno de esos institutos o figuras dan para hacer una clase completa, pero he tratado de darles los alcances generales de todo lo que representa los contratos en el ámbito inmobiliario y de la construcción. Bueno, acá dejo mis redes sociales para los que quieran seguirme o contactarse conmigo. Tenemos un grupo académico también para los que quieran seguirlo. Y bueno, con eso concluyo y agradezco a Bill Layer por la posibilidad de dar esta clase. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por compartirnos sus conocimientos, su experiencia. Eso es algo muy valioso para todos aquellos que se están especializando, que están buscando aprender eh, o adquirir más conocimientos respecto al derecho de la construcción, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que en una nueva oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches con todos. Gracias a todos.